tardes a todas y todos. Les saludo con enorme gusto y como siempre les recibimos en la Fundación 100 por Oaxaca y en el Corporativo Velázquez Chagoya para compartirles cosas asombrosas. Y esta tarde, sin duda, estamos de manteles largos. Nos honra la presencia de la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez, una gran académica, una intelectual de las letras jurídicas, y esta tarde justamente vamos a hablar sobre la presentación que se llevará a cabo el día de mañana por motivo de la inauguración de un proyecto más de la Fundación 100 por Oaxaca, el proyecto Derechos Humanos, promoción desde la perspectiva intercultural, que es una promesa de nuestras promitentes de la Fundación 100 por Oaxaca, y que gracias a la maestra pues se llevará a cabo mañana su inauguración formal, y además vamos a presentar una obra magnífica de la autoría de ella. Pero antes de hablarles un poquito de esta obra, quiero que conozcan su trayectoria. Ella tiene más de 10 años dedicándose a los derechos humanos con perspectiva internacional. Ha dedicado su trabajo académico y profesional a la investigación y a la implementación de los más altos índices de eficacia de la promoción, la defensa y la implementación de los derechos humanos. Como funcionaria en la Suprema Corte de Justicia, fue abogada en presidencia en la Dirección de Derechos Humanos, y también es asesora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus aportaciones llegan a muchísimas instituciones y organizaciones internacionales como conferencista, y también compartiendo estudios académicos con el doctor Sergio García Ramírez, de la cual fue su asistente. Y esa maravillosa sinergia que han creado, pues ha dado al mundo jurídico grandes satisfacciones en libros de coautoría. Y esta tarde justamente vamos a hablar de uno de ellos. Para comenzar, nos gustaría mucho, querida Heréndira, que nos platicaras un poquito de cómo surge tu interés por los derechos humanos. Sé que tu trayectoria inició con su determinación en las aulas, las cuales tuvimos el enorme gusto de compartir juntas, y sé que ahí nació esa semilla. Muchísimas gracias, Brenda. Es hermosísimo escucharte, la forma tan amorosa en la que me estás presentando. Siempre sea así, entre amigas y amigos, así que muchas gracias por eso. Es una alegría, es tan significativo estar contigo en este momento y justamente haciendo esto. Y es tan significativo porque, como ya les compartía, pues nos conocimos alrededor de 15 años ya, y no nos imaginamos que esa amistad tan genuina iba a crecer tanto y que nos iba a llegar a dar este tipo de regalos. Así que muchas gracias. Sé que tú eres parte de todo esto, has estado en mi vida y lo celebro muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ha surgido ese interés por los derechos humanos? En realidad, me tengo que remontar a esos años de facultad, cuando estuvimos juntas, tú lo recordarás, en el que de hecho, cuando entré a la Facultad de Derecho, yo llegué con la determinación de que quería hacer un intercambio escolar en el extranjero. Y bueno, desde entonces es que yo comencé a preparar todo para que eso ocurriera, desde cuidando las calificaciones a su más alto nivel, estudiando inglés intensamente y bueno, haciendo las actividades que requería para ese momento. Justo a la mitad de la carrera se dan las condiciones de forma maravillosa, también es toda una historia que no me voy a poder a contar acá, pero fue una fortuna, fue un regalo haber tenido esa oportunidad. Y justo allá, en la Universidad de Salamanca, España, es que yo ya estaba en cuarto semestre, y es cuando ahí, en España, llevo por primera vez mis clases de Derecho Internacional Público. Y ahí descubrí, dentro del Derecho Internacional Público, la rama del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Me fasciné porque ya a ese momento de la carrera
sentía como que algo faltaba. O sea, llevaba puras clases de civil, de penal o fiscal u otras materias, pero sentía que algo me faltaba, como que no conectaba. Entonces, justo ahí, en las aulas de la universidad, descubro el derecho internacional y bueno, fue un amor a primera vista, y más cuando me di cuenta que en esa facultad enseñó el dominico Francisco de Vitoria, a quien se considera el padre del derecho internacional público moderno, ¿no? Entonces fue una experiencia que me trastocó, me transformó, y por supuesto además tuve la oportunidad, ya estando en Europa, de viajar a varios países dentro del continente y conocer el campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín, y esa fue la experiencia detonadora. Me desgarró el alma esto, ¿no? Ver las atrocidades de las que somos capaces como humanidad. Y ahí me acuerdo que estaba sentada incluso en una de las fosas comunes, y ahí me dije a mí misma, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar al derecho internacional de los derechos humanos, amo esto y no quiero que esto vuelva a pasar nunca más en este planeta, ¿no? Entonces ese fue el motor fuerte, así que de regreso a la Universidad de Colima, que era donde estaba estudiando, pues me devoré los libros de Derecho Internacional Público. Todo lo que había en la biblioteca, todo lo leí. Los librotes de internacional, los 7 juristas mexicanos más los internacionales, y así fue como empezó todo esto, ¿no? Pues sí, así es, me consta. Siempre estaba con los libros en la biblioteca, tuvimos la maravillosa experiencia de compartir eso, pero sobre todo algo muy genuino y que lo conozco de persona, pero quiero que el mundo lo sepa. Ese enorme corazón bondadoso y ese espíritu tan conectado que tienes y que justamente te llevó a que, como dices, ese día dijeras nunca más estas atrocidades. Y eso es de lo que quiero que nos cuentes. ¿Cómo has unido tu trayectoria profesional con este desarrollo personal espiritual tan hermoso que tienes? Wow, es una gran pregunta. De hecho, no me la habían hecho así, públicamente. Y creo que tú sabes que mi camino profesional no está separado de mi vida interna, personal y sobre todo espiritual, no religiosa, espiritual. Porque justamente para mí todo este camino que he decidido como profesión está íntimamente vinculado a mi propia cosmovisión, a mis propios ideales internos de desarrollo humano. Entonces, en ese proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento de mi esencia más sutil, de mi esencia más allá de lo material, es la que la que ha sido el motor siempre. Entonces, cada vez que estoy dando una conferencia, cada vez que estoy escribiendo un artículo o la obra que ahora tengo la alegría de presentarles, siempre estoy pensando, siempre estoy deseando que eso que estoy haciendo sea del mayor y más alto beneficio para todos los seres. Por supuesto a los seres humanos, y también me refiero a todos los seres, a todos, a los animales, a la madre tierra, a los bosques, a la expresión de la madre tierra. Entonces es algo tan hermoso, tan significativo para mí haber encontrado
en mi camino profesional y desde el mundo jurídico y los derechos humanos, esa plataforma para poder integrarnos como raza humana a través del respeto, a través del amor y al mismo tiempo integrarnos a la naturaleza, que es la que nos nutre, desarrollar conciencia a través de el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Ya como lo hacemos desde la perspectiva humana, pero también desde nuestra humanidad, esa conexión y respeto hacia la madre naturaleza también. Y por supuesto incluye esto a los animales, que tengo también una conexión muy especial porque sé siento que son seres sintientes, son seres que experimentan dolor y placer igual que nosotras y nosotros, y por lo tanto por eso mi trabajo desde el mundo jurídico incluso impacta a esos seres. Entonces por eso no solo pienso en los seres humanos, pienso en todos los seres. Y por eso es que siempre desde esa perspectiva holística, integral, veo al derecho como una herramienta que nos ayuda a unirnos, que en realidad es nuestra propia naturaleza de unión. Y dentro de nuestros procesos como humanidad, en los que tenemos conflictos a nivel personal y colectivo, el derecho, especialmente los derechos humanos, se ponen como una herramienta clave para ese proceso de sanación y de unión. Muchas gracias. Sabemos siempre que creo que para poder desarrollar nuestro propósito en la vida, para poder impactar y llegar a todas esas mentes y corazones que están ahí, esa luz con la que llegamos tiene que verse así, ¿no? Unida con todo lo que existe, con todo lo que somos. Y yo siempre he celebrado eso, que siempre la maestra Heréndira siempre ha hecho eso, siempre ha sido una mentalidad incluyente, siempre ha buscado en todos los espacios que ha estado generar esta igualdad, esta unión colectiva. Y por eso celebramos enormemente la reciente salida a las bibliotecas, a las librerías de esta gran obra, la doctrina del control de convencionalidad, del pluralismo normativo a la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obra, sin duda, representa un trabajo enorme, glorioso, de muchas otras cosas de las que hablaremos más tarde, pero quisiera que ahora justamente nos hablaras un poquito de la obra. ¿Cuál es el corazón de esta obra? ¿Cómo llegaste a estas tan elevadas formas de analizar la doctrina convencional de la que el maravilloso doctor Sergio García Ramírez, que prologa, por cierto, este libro de una manera excepcional, con la brillantez que le caracteriza, pues sin duda, ¿cómo llegas a que estos principios puedan analizarse en tu texto de una manera tan brillante? Mira, yo creo que esta obra decanta justo de lo que ya venía hablando, digamos que recibe toda esa pasión, todo ese amor por el derecho internacional que surgió ya hace varios años. Yo creo que esta obra es muy significativa para mí porque es la expresión de mi conciencia al respecto del poder que tiene el derecho internacional, aunado con la política internacional, ¿sabes? Y el poder que tienen para unirnos como raza humana. Porque en realidad el control de convencionalidad es una herramienta que, de hecho, mi maestro y mentor, don Sergio García Ramírez, brillantemente crea cuando él era juez y presidente también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él tuvo la visión
del impacto que tienen esos instrumentos internacionales en las vidas de las personas que estamos dentro de las jurisdicciones nacionales o países. Entonces, para mí esta obra digamos que recibe la pasión que surgió desde hace varios años para entender a profundidad cómo funcionan esos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, digamos que han sido muchos años desde que inicia este proceso hasta que llego a ser asistente del doctor Sergio García Ramírez, y que justo fue como si se hubieran embonado las cosas, porque ya traía esta convicción, esta claridad sobre el manejo del derecho internacional, y para mí conocer al doctor Sergio García Ramírez fue un parteaguas en mi vida. Entonces, con él profundizo sobre este tema como creador sobre ello, y justamente lo que pretendo acá es después de revisar la digamos, producción académica que se ha dado hasta el momento de una manera profunda durante mucho tiempo de trabajo con don Sergio, es que decido hacer una revisión muy detallada de cómo surge el control de convencionalidad desde los votos particulares de mi maestro, el doctor Sergio García Ramírez, hasta cómo lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta nuestros días. Detalladamente toda la línea jurisprudencial. Y además de eso, vi que algo que necesitábamos conocer en obras ya existentes era que solo hablábamos del control de convencionalidad, pero no veía obras completas en las que pudiéramos conocer todo el background, cómo nace, o sea, cuáles fueron las condiciones constitucionales, culturales, legales, políticas, que permiten, que se cocinan en América Latina para que surja la idea de un control de convencionalidad. Y después, ya que está el control de convencionalidad, ¿qué efecto tiene o posibles efectos podría tener en un futuro muy cercano? ¿Sí? Entonces, en realidad la obra la pensé así. Por eso es que está estructurada en 3 capítulos. Un primer capítulo que habla de la relación, la íntima relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional de los diferentes países. Entonces, ¿cómo surge esa relación, pero las implicaciones que tiene de fondo? Después, el segundo capítulo, que ya se centra en el control de convencionalidad, porque como ya estudiamos de dónde viene, cuáles fueron las condiciones, ahora sí entramos de fondo ya a la figura del control de convencionalidad, donde hago aportaciones también muy particulares sobre la institución, porque no solo me centro en la parte de la narración de la jurisprudencia que le va dando desarrollo, sino que además hago una aproximación crítica y muy analítica sobre las cosas que estamos dejando de lado y que no estamos viendo sobre esa materia. Y después de eso paso a un tercer capítulo donde ya hablo del ius constitutionale comune, se ha venido hablando de una posible generación de un derecho común para América Latina en materia de derechos humanos, donde el faro de ese derecho común es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con los instrumentos y las instituciones, la Comisión y la Corte Interamericanas, ¿no? Y ya en ese tercer capítulo, hacer un análisis de cómo funcionaría esa probable construcción y los impactos que está teniendo y tendría
ese proceso de formación de un derecho común. Entonces, si ves, en realidad los 3 capítulos que componen la obra son producto de una reflexión que vino después de analizar el estado del arte del tema y decir, wow, me parece que sería muy beneficioso conocer realmente qué pasó, cómo está el tema y hacia dónde vamos. Por eso tiene esos 3 capítulos. Y bueno, pues creo que una de las hipótesis centrales que estoy dando también para la discusión académica, porque va a ser muy interesante cuando ya entremos a foros de discusión académica sobre mi perspectiva, es que me parece que pese a que creemos que ya conocemos sobre el control de convencionalidad y puede parecer trillado, en este momento, Brenda, estamos teniendo complicaciones en la forma en la que ya lo vemos supuestamente realizado, que puedo hablar del Poder Judicial, de los estados, a nivel federal también, donde las juezas y los jueces de pronto creen que están aplicando control de convencionalidad, pero lo que están haciendo en realidad es una observancia de tratados. Entonces, lo que hice fue recoger reflexiones de mi maestro, el doctor Sergio García Ramírez, porque él fue el primero que empezó a hablar de que una cosa es observancia, de que otra cosa es el control de convencionalidad propiamente dicho. Entonces, lo que hago es apoyarme en la propia tesis de mi maestro para aportar reflexiones en esa línea y decir, bueno, me parece que en realidad tenemos 2 dimensiones en el uso del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Una en la que hacemos observancia de tratados y otra de control de convencionalidad propiamente dicho. Y desde ahí comienzo a desglosar toda una, digamos, un estudio de cómo se desglosa esas implicaciones en cada una de las, digamos, esferas gubernamentales, ¿no? ¿Cómo opera esto en el Poder Judicial? ¿Cómo operaría desde el Ejecutivo o desde el Legislativo? Y tiene implicaciones muy distintas. Entonces, por darte un ejemplo, en el Poder Judicial podemos decir que la mera cita de tratados internacionales, eso implica control de convencionalidad. En realidad me parece que eso es observancia de tratados. Entonces, creo que el control de convencionalidad, que implica realmente una confrontación, ¿sí?, de instrumentos, no solo es observancia. En la propia argumentación, tú verías cómo se va construyendo esa confrontación para llegar a un punto. Porque el control de convencionalidad luego se le entiende desde la perspectiva más destructora, que es la mera desaplicación de normas, ¿sí? Y esta es otra de las aportaciones que tengo y donde creo que hay una ligera diferencia con la aproximación que tiene mi maestro. Porque creo que el control de convencionalidad, dentro de los pasos que se hacen para el control de convencionalidad, sí está contenida la interpretación conforme. Entonces, como un primer paso, la interpretación conforme, y después, si esto no es posible, entonces podemos proceder a una desaplicación o, más grave, a una invalidez de la norma, que es desecharla completamente del sistema jurídico. Y bueno, pues más o menos algunas ideas de esto. Creo que acabas de dar en uno de los puntos de discusión académica en las aulas en materia de derechos humanos más recurrentes. Creo que, si bien es cierto, tenemos muy pocos años de haber visto materializado en el Estado mexicano la reforma constitucional,
estamos todavía muy lejos de una verdadera aplicación convencional y sobre todo porque, como bien lo diste en el punto medular, no se ha puesto como el principio pro persona en la cúspide de donde debiese estar, ¿no? Para que verdaderamente se ejerza este control de convencionalidad como debiese ser, no solamente citando las convenciones, los tratados, como mera formalidad de exigencia, ¿no? Entonces, creo que esta obra sin duda será luz en el camino del estudio de los derechos humanos para todas las personas que nos dedicamos a su estudio, a su implementación. Y justamente a eso va la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los retos verdaderos? Tenemos 10 años de esta reforma, pero tenemos históricamente muchos años de estar navegando, como lo dice el doctor Sergio, como lo mencionas tú, de estar navegando en esta construcción de una nueva forma de vida, con los principios de derechos humanos tangibles en las personas, en las sociedades, no solamente en la academia, sino que lleguen y se aterricen donde tienen que llegar para que hablemos de por qué nacieron, para qué nacieron los derechos humanos en el ámbito internacional y cómo se van a aplicar ahora en lo local. ¿Cuáles son los retos a los que se va a enfrentar esta implementación del derecho internacional, pero justo aquí, en lo comunitario? Sí, mira, Brenda, de hecho, esa es otra gran pregunta. Yo creo que, una de las limitantes que veo es la falta de capacitación y colaboración institucional. Entonces, por ejemplo, el hecho de que existamos funcionarios y funcionarias que estemos teniendo una aproximación específica del control de convencionalidad y que no esté teniendo los efectos que se esperasen para un instrumento de ese poder, se debe a la capacitación, se debe a la falta de conocimiento sobre el tema. Entonces, por supuesto que hemos hecho esfuerzos tremendos, sobre todo desde el Poder Judicial de la Federación, tanto Suprema Corte como Tribunal Electoral, de capacitación muy intensa, muy profunda. Creo que la limitante de esto es que se está quedando esa información a nivel federal. ¿Sí? E incluso a nivel federal está siendo complicado, no significa que ya está cerrado ese proceso de capacitación. Ahora imagínate en los poderes judiciales de los estados. Por hablar del Poder Judicial, entonces, creo que la capacitación es clave y la colaboración institucional en el sentido de que, no sé, se pudieran generar más convenios en unión entre diferentes jurisdicciones, que, por ejemplo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo hicieran lo propio, y sobre todo el Poder Ejecutivo sería tan deseable que tuviera una conciencia real de la necesidad, de las implicaciones de la protección de los derechos humanos y sobre todo conocer de esa gran reforma y sobre todo conocer del control de convencionalidad, que digamos que es el corazón de esa reforma de derechos humanos, porque desde esa conciencia, desde el Poder Ejecutivo, desde esos otros poderes, se pudieran generar políticas públicas activas de información, no solo para funcionarios y funcionarias de los diferentes ámbitos, sino también para la población en general, para las personas de a pie que estamos todos los días en nuestra circunstancia de vida, ¿no? Entonces, por eso creo que es insisto, un tema de colaboración institucional y de capacitación, porque si bien es cierto que se han cometido
pues digamos, errores enormes, puedo decir también. No es, quiero creer esto, no es que sea intencional, es que hace falta más acceso a información sobre estos temas y sobre todo de primer nivel. Muchísimas gracias. Sí, ahí está el punto, porque definitivamente, y creo que compartimos esa sensación de que las voluntades tienen que estar unidas para que las cosas surjan con mayor fuerza y que verdaderamente esta visión, esta perspectiva nos abrace a todos y que podamos construir nuevas sociedades tan anheladas, ¿no? Y de ahí me gustaría que pasáramos a la última pregunta, en donde quisiera que nos dijeras, ¿qué nos gustaría que le dijeras un mensaje a las juventudes? O sea, siento que estar aquí no es una casualidad, sabemos, son causalidades. Y el que tú puedas ahora impactar con esta obra a las nuevas generaciones que se están formando en derechos humanos, las juventudes que están detrás de este nuevo conocimiento, creo que las nuevas currículas escolares van a tener una nueva perspectiva y que ojalá sin duda sea una de las obras de estudio en las universidades para que podamos realmente estar hablando de una perspectiva de derechos humanos más integral, ¿no? Y que les comentaras cómo construimos esta sociedad igualitaria desde ahí, ¿no? Desde las juventudes, desde las voluntades, desde abajo. Sí, bueno, dijiste algo, un fraseo que me hizo en este momento darme cuenta de que tienes razón. Somos una generación muy joven que estamos haciendo cosas muy interesantes, porque no soy la única, es nuestra generación. Es una generación que se nos dieron privilegios que no tuvieron nuestros padres y mucho menos nuestros abuelos, abuelas, ¿no? Entonces, creo que una de las claves, al menos para mi camino, siempre fue conectar con mi parte interna, conectar con mi corazón, conectar con esa parte más intuitiva que siempre está ahí dentro. Cada quien tenemos una forma de llamarle a esa parte de nosotros y nosotras. Y a mí me ha sido mi guía, ha sido la que me ha ayudado a tener claridad y determinación sobre mis sueños, identificar que los sueños que tenemos es un llamado de esa voz interna a, digamos, es una ofrenda al mundo. Al mismo tiempo que nosotras y nosotros lo estamos con entusiasmo soñando, al mismo tiempo cuando eso está ocurriendo se convierte en una ofrenda para los demás. Y entonces en esa reciprocidad la energía fluye de una forma muy distinta. Entonces, esto es para decir que especialmente también en nuestra generación recibimos mucho más bombardeo e influencia de mecanismos externos que todo el tiempo nos están diciendo cómo tienes que ser, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, qué tienes que comer, a dónde tienes que ir, qué tienes que soñar, qué no tienes que soñar. Y entonces ese proceso de discernimiento más sutil de cuál es el regalo que tengo yo para ofrendar al mundo. Es como
la pregunta clave que me ha ayudado en mi camino. Y así es como me he dado cuenta. Y podrás preguntar, ¿y cómo es que te das cuenta? Porque lo siento aquí, porque hay un entusiasmo muy especial. De hecho, la palabra entusiasmo tiene un origen latino, proviene del latín, creo es una construcción como entusiare, que significa Dios ahí. Y entonces cada quien entiende a Dios como quiera, ¿no? Entonces, para mí ese entusiasmo es la expresión de esa conciencia cuántica que está permeando todo lo que es. Y ese es mi entendimiento. Y una forma de sentirlo es cuando yo siento esa alegría, ese sí ve ahí, ese entusiasmo. Y entonces así es como he guiado mi camino y muchas veces he tomado decisiones difíciles que han sido duras porque aparentemente para mi papá, para mi mamá, para mi abuela, para la sociedad son decisiones que estás loca, ¿cómo vas a dejar esto? ¿Cómo vas a ir allá? ¿Cómo te vas a ir a Europa sola, sin dinero? Cuando me fui a Europa por primera vez, yo siendo una chica de un pequeño pueblo en Michoacán, Cualcomán, en el que mis padres no tenían las condiciones económicas para enviarme a Europa, ¿sí? Pero justo el entusiasmo que yo tenía, yo nunca tuve duda de que de alguna manera la parte económica se iba a resolver. Pero yo soñaba con ir allá, yo no sabía que allá me esperaba un cambio enorme de vida, que incluso iba a marcar mi profesión. Pero estuve ahí y trabajé mucho, ¿sabes? O sea, para ese proceso, o sea, solo tuve esa guía que me decía, anda, ve, muévete. Todavía recuerdo cuando estaba en la facultad, como en tercer semestre, me emociona esto. Y con tanta ilusión que iba caminando las calles de Colima, pidiendo apoyos a empresarios. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo nunca tuve duda. Y entonces la forma en la que lo hice fue, ok, el Instituto de la Juventud de Colima me ayuda con documentos deducibles de impuestos. Y pues voy con empresarios. Y yo iba y les platicaba y negociaba con ellos. Bueno, si usted deduce el 70%, pues muy bien, usted apóyeme con 10,000 y yo le regreso 3,000. Nadie me dijo que le regresara los 3,000 pesos. Pero yo, ilusionada, decía, no, con 10 empresarios que me ayuden con 10,000 pesitos, ¿no? Ya con eso, pero es eso. O sea, y entonces me acuerdo todavía con mis Converse, mis jeans, mi mochilita, y me iba así como a las empresitas que veía más grandes, ¿no? En Colima, y caminando por las avenidas para encontrar a sponsors que quisieran apoyar mi proyecto. Y esto es un ejemplo para decir que ahí estuvo esa guía interna, ¿no? Ese entusiasmo, esa chispa cuántica en la que yo solo me encargaba de seguir alimentando ese sueño, esa energía en mi interior. Por supuesto que tuve momentos difíciles. Alguna vez, nunca se me olvida que llegué a un Milano o algo así, creo, ¿no? Y quería, pues, hablar con el gerente o algo así, y se molestó y me habló muy mal y me echó del lugar, recuerdo. Y yo me quedé así de, wow. Pero yo seguí adelante, ¿sabes? Y luego, aparte de eso, mi mamá me ayudó muchísimo, muchísimo, porque, bueno, mi mamá mi mamá es mi mamá, ¿no? Y mi mamá, ella, por su parte, se puso a platicar con sus amigos empresarios para que pudiéramos hacer este proceso de deducción. O sea, mi mamá
fue central porque ella nunca me dijo no se puede, eso no es posible, eso no está en nuestra, no tengo dinero, nunca. Mi mamá es más, mi mamá se quedaba en silencio y me dijo, tenía una frase, me dice, apúntale para que no se me olvide. Y se reía, ¿no? Pero todo esto, o sea, también es un proceso, y ahora lo veo, de honrar a mis padres, de honrar a mi madre, de honrar a mi padre, ¿sabes? Y mi madre que estuvo conmigo porque fue madre soltera. Entonces ella fue clave para mi formación como cerecillo, chiquitilla, niñita. Ella siempre me protegió, nunca me limitó, nunca me dijo eso no se puede, no es tal, ¿no? Y eso me ayudó a mí a crecer con mucha independencia. Entonces mi madre fue ese sostén de amor, de soporte, ¿no? Y la recuerdo mucho en ese proceso, Entonces, todo para decir, para mí, en mi camino, la clave ha sido ese proceso de autoconocimiento y de conexión con esa chispa cuántica, o como cada quien le llame. Sin duda, llegamos a la emoción muy grande por ver materializado uno de los sueños que surgieron hace tantos años y que en lo personal me congratula inmensamente. Sabes que siempre he celebrado cada uno de tus logros, cada uno de tus éxitos, y sé que porque son para la humanidad, ¿no? Porque el saber que un ser humano con tantas convicciones, con una determinación inquebrantable, logra las cosas en beneficio de la humanidad. Así que muchas gracias, y creo que sin duda y creo que es parte de nuestro cierre ya, qué satisfacciones profesionales, personales logras al ver culminada una obra en la cual tuviste pues mucha luz con un gran ser humano como el doctor Sergio. Sí, y te agradezco que preguntes sobre esto porque en mi camino ha sido muy importante reconocer y honrar a los seres que han estado conmigo, y una de esas eres tú. Gracias. Gracias por todo este camino, por todo tu amor. Y así como te agradezco a ti, así le agradezco a mi maestro, el doctor Sergio García Ramírez, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelitos, mi abuelita y mi abuelito, y mi familia en general, especialmente estos seres, Kenny, mi pareja, ha sido importantísimo. De hecho, conocí a Kenny justo cuando empezaba a escribir esta obra. Y esta obra tiene la energía de un proceso muy importante en mi vida, enorme, difícil, desafiante y muy iluminado también, ¿no? Entonces, el hecho de que haya aparecido don Sergio García Ramírez en mi vida fue definitivamente un antes y un después. Y de hecho le ofrendo esta obra a él también, porque don Sergio es alguien tan grande en mi vida. Creo que es, por eso siempre que me refiero a él como maestro lo pongo en M mayúscula, porque es un ser tan excepcional que tiene un equilibrio tan particular, tan único entre el poder intelectual y el poder humano. Es uno de los seres más profundamente espirituales y humanos que he conocido en mi vida. Y en esa combinación tan perfecta que tiene entre la mente y el corazón, yo he recibido
de sus transmisiones he sido privilegiada. A veces pienso que yo creo que algo maravilloso hice en otras vidas para haber tenido el buen karma de encontrar a mi maestro con todas sus líneas, porque él a este nivel profesional me ha llevado desde que era muy pequeña. Es como si fuera, ¿sabes?, como una niña profesional, y me fuera llevando poco a poco, orgánica, integralmente, hasta este punto, de forma natural, ¿sabes?, hasta este punto en el que estoy presentando esta obra, que él prologa, que es muy significativo por ser mi maestro, por ser el creador del control de convencionalidad, el padre del control de convencionalidad en América Latina, y a él, para mí esto es una manifestación de agradecimiento a mi maestro y de honrarle con todo mi corazón. Bueno, ha sido sin duda una hermosa charla. Quisiéramos hablar de tantas cosas y creo que aquí únicamente se pusieron los puntos sobre las íes, de las cuales tendremos que abordar en la siguiente etapa, que es comprar el libro, leerlo, aprender muchísimo, cuestionarnos, y sobre todo creo que las enseñanzas más grandes de este libro es el proceso para llegar a él, ¿no? El proceso para llegar a culminar con una obra, materializar una obra de este nivel intelectual. Son muchas noches creyendo en uno mismo, creyendo en los sueños, creyendo que lo que hacemos tiene un beneficio mayor y que todas esas adversidades, recuerdo una de las frases que más escuchaba de Heréndira estando en Cualcomán, porque íbamos mucho a Cualcomán, era: hermana, todo es aparente adversidad. Y así es. Hoy recuerdo eso y sé que todas las adversidades que en algún momento atravesamos es para lograr nuestros más altos sueños en beneficio de una humanidad a la que pertenecemos todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Qué hermoso es estar aquí. Muchas haciendo gracias. Esto. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Esto es el inicio de una trayectoria impresionante a nivel como autora individual, pero sin duda seguiremos celebrando y esperemos que Oaxaca no sea la primera vez que se presenta un libro tuyo, sino que vengan muchos más. Muchas gracias.